tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Para mí es un honor, un privilegio, después de tanto tiempo estar con ustedes. Yo soy Neri Esteves y la verdad que les agradezco infinitamente que nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Espero y confío que todos ustedes, nuestros amigos televidentes, estén siendo bendecidos con mucha salud. Existe mucha incertidumbre y temor frente al regreso a clase presencial de nuestros niños. La pandemia del COVID-19 ha ocasionado una interrupción educativa sin precedentes, la cual afectó a más del 90% de la población mundial educativa. El cierre de las escuelas y las repercusiones socioeconómicas, emocionales, psicológicas, familiares del COVID han afectado no solamente la educación presencial de los niños, sino todo el sistema de apoyo alrededor de esto. Esto ha hecho más vulnerables a los niños que hoy deben volver de nuevo a las clases presenciales. Y esa interrupción a las clases presenciales, a los sistemas de apoyo, hicieron a nuestros niños mucho más vulnerables ante no solo las enfermedades físicas, sino también las enfermedades emocionales. Es obligación del Ministerio de Educación, de la comunidad educativa en general, minimizar el riesgo de un posible contagio de nuestros niños al regresar al colegio. Todo lo que se haga es poco. No importa cuánto esfuerzo tengamos que hacer, se lo debemos a esos locos bajitos que son la esperanza de la humanidad que camina a la tierra. En el día de hoy, en los Viernes de Salud, tenemos una invitada de lujo, una doctora pediatra infectóloga con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, porque ha estado trabajando mañana, tarde y noche en esto de ver cómo vamos a de una forma coherente y valiente la ciencia médica levantarse, porque realmente el COVID-19 ha puesto de rodillas a la ciencia médica. Esta mujer, pediatra, infectóloga, está hoy con nosotros para orientarnos, para ayudarnos a hacer más seguro el regreso a clase de nuestros niños. Estamos hablando de la doctora Dania Torres, pediatra, infectóloga, con su consultorio profesional en el Centro de Obstetricia e Infectología de la Avenida Independencia. En el transcurso del programa nosotros diremos cómo ustedes pueden comunicarse con ella. Gracias, Dania, bienvenida. Gracias, Neri. Un placer estar aquí presente con ustedes y poder orientar dentro de lo que cabe para que la situación sea más segura de lo que realmente debe de ser. En esta introducción no quiero que luego en lo de la emoción del programa se me olvide, y es hacerte llegar un saludo y el agradecimiento del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, tu amigo, mi hijo, sí, por estar con nosotros hoy. Sabemos el esfuerzo que hiciste, los compromisos que dejaste para estar aquí. Ustedes no se vayan. Después de la pausa regresamos con la doctora Dania Torres, pediatra infectóloga, para hablar sobre el COVID-19 y el regreso a clases presenciales. Ya estamos aquí de vuelta con la doctora Dania Torres para comenzar inmediatamente con el programa. La doctora Dania Torres, pediatra infectóloga, va a conversar con ustedes y con nosotros
sobre el regreso a clase y el COVID-19. Doctora, hemos visto que la población infantil, por ejemplo, de 44 millones, solo el 16% son niños infantes de menos de 8 o 9 años los que se han infectado. O sea que se ve que los números son un poquito más bajitos, independientemente de que uno solo que se infecte ya es un gran problema. Los niños, ¿por qué cree usted como infectóloga que son menos dados a infectarse del COVID-19? Sí, buenas tardes, gracias de nuevo, Neri, por esta invitación. Si recuerdas, cuando comenzó todo esto, cuando inició la pandemia, que todo comenzó en China, el concepto que teníamos es que los niños estaban protegidos, que los niños eran intocables, que los niños no se enfermaban. A medida que fuimos aprendiendo en la pandemia, nos dimos cuenta de que no son intocables, de que sí se infectan. La diferencia es que aparentemente, por la gran actividad del sistema inmunológico a su edad, aparentemente tienen un mayor poder de resolución de la situación y tienen mucho menos síntomas. Hay un porcentaje bien alto de niños que son asintomáticos, que si no lo testeamos incluso no nos damos cuenta de que están infectados, de que si no, mamá y papá, ese es el pan nuestro de cada día en mi consulta, madre y padre que vienen infectados y que están aislados, que sacan al niño, que lo mandan donde los abuelos, porque el niño no está infectado, porque el niño no tiene ningún síntoma y definitivamente la gran mayoría, compartiendo íntimamente con sus padres, pues se infectan. La diferencia es que son asintomáticos. Y esto entendemos que tiene mucho que ver con el buen sistema inmunológico que tenemos en la primera y en la segunda infancia. No son intocables, se infectan y tenemos también un alto número de, si se quiere, de mortalidad. Digo un alto número porque 500, 600 niños que fallezcan, eso es demasiado. Cuando son esos pequeños bajitos, como tú dices, esos locos bajitos, que dependen básicamente de nosotros para conseguir la infección. Porque no se supone que un niño que no está cursando escolaridad, más que virtual, no debería de infectarse pues saliendo a la calle. Pero muchas veces el comportamiento de los adultos pues lo conlleva a ponerlo en riesgo, y aunque sean asintomáticos, siempre existe un riesgo de que se pueden complicar. El COVID-19 ha traído consigo un montón de pandemias paralelas. O sea, la pandemia del COVID no vino sola, viene acompañado de otras pandemias. Y una de ellas es que hemos obviado, hemos descuidado otras enfermedades, otras condiciones, otras vacunas. ¿Considera usted, doctora, que debe de incluirse en los protocolos de prevención que para los niños volver otra vez a las clases presenciales deben de tener completo su esquema de vacunación? Yo entiendo que ese es uno de los principales requisitos, una cartilla de vacunación completa. No es que si el niño tiene 12 años y recibió la vacuna del COVID, es que debe de venir con su cartilla, así como regularmente se solicita en las escuelas a la hora de la inscripción, a nivel privado y a nivel público, un certificado médico que certifique que está apto para volver a la escuela. La cartilla de vacunación igual debe, ahora con más fe, solicitarse. El niño que regresa a la escuela debe de venir con una cartilla completa, sin ningún tipo de riesgo, porque lamentablemente los niños, como tú dices, han sido las víctimas silenciosas de esta gran pandemia. Víctimas en el sentido emocional, psicológico, físicos, abusos, aumentaron un sinnúmero de situaciones, y una de las consecuencias de esta pandemia ha sido la disminución de los procesos de vacunación. La gente dejó de salir a los hospitales, a los centros de atención primaria, a vacunar a los niños por temor al COVID, pero entonces no lo queremos exponer, pero ponemos en riesgo un sinnúmero de enfermedades que son inmunoprevenibles y que son tan mortales o más mortales para los niños que el mismo COVID. Porque una difteria no va a tener la connotación que tiene el COVID en un niño. Una difteria regularmente tiene una evolución mortal. Y al bajar la guardia, pues estamos exponiéndolo. Un país que tiene una afluencia continua de extranjeros, de Sudamérica, del mismo Haití, donde los sistemas se han caído,
los sistemas de inmunización, donde tenemos el riesgo que en cualquier momento puede entrar un paciente, un inmigrante que puede traernos la enfermedad. Entonces no podemos bajo ningún concepto bajar la guardia ni dejar de exigir la cartilla de vacunación a la hora del ingreso a la escuela. Y cuando hablamos de cartilla no estamos pidiendo vacunas de COVID, estamos pidiendo las vacunas normales que incluye el programa ampliado de inmunización nacional. Cuando hace unos días teníamos acceso a la prensa, vimos que algunas escuelas y algunos colegios en el país ya habían cerrado las clases y el Colegio Calasanz, por ser uno de los más antiguos y los más grandes de aquí, fue uno de esos colegios. La gente generalmente nada más lee los encabezados, las letras grandes y no lee al final. Pero en esa noticia que se hablaba de que se infectaron 3 niños, al final decía que uno de esos niños vivía con sus abuelos y que había infectado al abuelo, el cual tenía una serie de comorbilidades. Correcto. La gente tiende a pensar que los niños tienen menor capacidad de transmisión del virus. ¿Mito o realidad, doctora? Eso es un mito. Y es un mito peligroso, porque cuando usted entiende que el niño, que casi siempre es asintomático, no es capaz de infectar, no solamente es capaz de infectar, es más peligroso porque la gran mayoría de las veces no tiene manifestaciones clínicas. Se confía plenamente en un niño que no tiene gripa, que no tiene la nariz congestionada, que no está estornudando, que no está tosiendo. Se confía de que está sano. Y estos niños no solamente tienen la capacidad de infectar, sino que son más infecciosos que los adultos. Recuerda que el niño, la gran mayoría, pasan por condiciones de hipertrofia de adenoide, de sinusitis, de una serie de procesos que son característicos de ellos, que hacen muchas veces que el virus pernocte más tiempo de lo que lo hacen un adulto. Regularmente el adulto a los 14 días, 2 semanas, mandamos a hacer una prueba control para certificar, para volver a la vida cotidiana, para volver a los trabajos, de su negatividad. El niño, la consulta mía vive todo el tiempo llena de niños que tiene 21 días estando positivo, que tiene un mes estando positivo, que sigue dando positivo. O sea que hay una situación de que evidentemente el niño puede incluso tener más tiempo consigo el virus, por lo tanto es un mayor riesgo que los mismos adultos. Cuando nosotros estábamos elaborando el guión del programa y pusimos en nuestras redes que este iba a ser el tema, ustedes no se pueden imaginar. Cualquier cantidad de preguntas, cualquier cantidad de videos, ya ustedes verán en las llamadas, ya verán en las preguntas del público. Y una de las primeras preguntas que teníamos en agenda y que paradójicamente, doctora, fueron como 10 personas distintas que nos preguntaban lo mismo. El primero fue Wilner Cepeda, un estudiante de medicina. Decía Wilner, ¿es conveniente que los niños con problemas de salud, obesidad, diabetes, asma, regresen a las clases presenciales? Sí, eso tiene mucho que ver con su condición, porque existe un sinnúmero de patologías de base que si están controladas pueden bien permitir que el niño regrese. No es lo mismo un asma controlado, donde el niño hace su vida cotidiana sin ningún tipo de inconveniente, a un niño con un asma no controlado. El obeso, pues definitivamente no lo vamos a rebajar en 10 días. Si llegó al nivel de obesidad, hay que convivir y hay que seguir, pero definitivamente son los niños que son vulnerables, son los niños que tienen más riesgo de que si consiguen un COVID, pues se pueden complicar más que los otros que no tienen esos factores de vulnerabilidad. Entonces, con estos niños sí hay que recrudecer los niveles de protección. Desde un principio, todo el tiempo, es el niño que no se puede retirar la mascarilla, es el niño que no debe hacer fila, que no debe aglomerarse en el pasillo, es el niño que si puede quedarse en su pupitre y almorzar allí en vez de ir a un salón, pues hay que tener condiciones con ellos. Pero de base, antes de regresar al colegio, debe de tener la autorización de su médico tratante. Si es un niño diabético, pues su endocrinólogo debe certificar que tenga una condición apta para volver a un colegio a compartir directamente con otros niños, donde probablemente no va a haber un control estricto de la bioseguridad.
Uno de los temas que tenemos y que luego más adelante vamos a tratar a fondo es el asunto de las vacunas. Y lo vamos específicamente vacunas en niños y todo su parecer y todo lo que hemos estado hablando fuera de cámara. Correcto. Pero en este caso, ¿considera usted, doctora Torres, que el personal que va a trabajar en las escuelas, entiéndase, desde la que limpia los pupitres hasta el profesor, el conserje, todas las personas, el guardián de seguridad, debe obligatoriamente estar con su protocolo de vacunas cumplido? ¿Cree usted que eso debe de ser mandatorio? Mira, Neri, la palabra obligatoria no me gusta porque suena a dictadura. Sí, yo entiendo que para usted laborar en un plantel donde usted va a manejar niños, usted debe de ir vacunado, no obligatoriamente. Usted tiene la opción de que si usted es profesor, usted tiene la opción de que usted no se vacune, pero también el Ministerio de Educación tiene la opción de que si usted no cumple con ese requisito, usted no puede manejar ese puesto. Eso no es obligatorio, pero sí es necesario. Yo entiendo que todo aquel que va a laborar en estos planteles, como tú dices, desde el de limpieza hasta el director del centro, deben de estar vacunados necesariamente. Pero no con 2 dosis, deben de estar vacunados con sus 2 dosis y su tercera dosis de refuerzo. Y si no ha alcanzado el tiempo para lograrlo, porque es una persona joven, porque se distrajo, porque se enfermó, porque no tuvo la condición para vacunarse a tiempo, pues si está pendiente, estar también pendiente los supervisores de que esta tercera vacuna sea recibida. Y mientras no complete su esquema, es un personal que debe estar bajo vigilancia. No vigilancia de que si se va a vacunar o no, vigilancia de que se le deben hacer testeos periódicamente hasta completar su esquema de vacunación. En ese sentido, ¿considera usted entonces que cada escuela debe de tener por lo menos un equipo médico básico? Cada escuela o colegio debe de contar con ese equipo, no solamente equipo de seguridad a nivel material, sino también de personal. Sí, yo entiendo que tanto las escuelas públicas como los colegios privados deben de tener no necesariamente un personal médico. Si tú te remontas en los tiempos en nuestro país, característicamente las campañas masivas de vacunación y los centros de atención primaria no están dirigidos por médicos, son trabajadores de la salud que se entrenan y que están capacitados, tanto para identificar signos y síntomas o para tomar conducta de qué hacer. Porque recuerda que ante la evidencia de que hay alguien sospechoso, ese personal no va a tomar conducta médica, no va a medicar, no va a hacer prueba de testeo, sino que se va a encargar de derivar adecuadamente ese personal sospechoso o ese alumno sospechoso o ese empleado sospechoso. Yo entiendo que hablar de equipo médico sería un costo exagerado, dado el monto de escuelas que existen en nuestro país, pero sí yo entiendo que debe de capacitarse un personal que yo creo que ya está, que solamente hay cientos de miles de gente, trabajadores de la salud que están desempleados. Creo que ahora es el momento para crear en cada centro. No hay un centro privado que no tenga una estación de enfermería. Entonces, ¿por qué a nivel del público, del sistema público, no darle también la calidad del servicio? El niño que se cae en la escuela y se corta, tuve que el director sale corriendo para el Marcelino Vélez Santana, que lo suturen en lo que el papá llega. Yo entiendo que cada centro de salud debe obligatoriamente tener algo que salió a relucir ahora con la pandemia, trabajadores de la psicología y de la salud mental y una estación de enfermería. No estamos hablando de que deben tener 3 enfermeras ahí fijas, sino un personal que pueda resolucionar una emergencia rápida, como es una temperatura elevada, que le ponga el supositorio que ya el papá autorizó en una planilla, o que dé el punto, o que definitivamente resolucione la situación inmediata. Yo creo que esos son 2 puntos que la pandemia ha traído a colación, tanto la salud mental para asistencia de esos niños, como la enfermería para asistencia ante una emergencia inmediata. Como le dijimos hace un ratito, cuando pusimos en conocimiento de ustedes, que son el insumo más importante de este programa, nuestro público, que tan amablemente nos recibe en sus hogares cada viernes en estos viernes de salud, comenzamos a recibir cualquier cantidad de preguntas. Vamos a comenzar, Edwin, inmediatamente a pedirle
a nuestro director que comencemos para darle la mayor participación posible a nuestro público y vamos a inmediatamente pedirle que nos, bueno, mientras nos... Ya estamos. Por favor, vamos con la primera pregunta del público. Buenas, ¿es recomendable que los niños con problemas de salud adyacentes como diabetes o enfermedades pulmonares como el asma vuelvan a la escuela? Sí, recién habíamos contestado esa pregunta. Entendemos que deben volver a la escuela, pero con una condición controlada. El niño diabético que maneja la insulina, que maneja la medicación oral, pues debe su médico tratante autorizar. Si su condición está controlada, debe volver con las mismas características de precaución, un poquito más quizás que los demás niños. Pero eso entendemos que debe autorizarlo su médico tratante, que es quien sabe si el niño tiene la condición o no. Seguimos con otra pregunta del público, por favor. A mí me preocupa la vuelta a la presencialidad, porque aunque dicen que los niños tienen menor riesgo de contagiarse de COVID, vivo con personas de alto riesgo. Entonces quisiera saber cuáles son algunas cosas que puedo hacer para que esa transición sea más fácil. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar con el COVID en un hospital que ha sido prácticamente, a mi entender, quizás estoy hablando por mis intereses, el Marcelino Vélez Santana, que ha sido quien ha dado la cara todo este tiempo a esta situación del COVID. Trabajamos directamente con estos pacientes de COVID y hemos podido ver que la gran mayoría de los casos de infecciones de COVID que terminan ingresados son personas que no han tenido la responsabilidad de vacunarse, son personas cada vez más jóvenes que no se están vacunando y que definitivamente están en el medio. Es difícil que un niño contamine a un adulto. Claro, al volver a la escuela, pues el riesgo se dispara. Puede haber un aumento de posibilidad. Pero normalmente es al revés, es el adulto quien contagia al niño. Claro, un niño que convive con personas vulnerables, un abuelo que tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un abuelo que tiene Alzheimer, un abuelo que tiene obesidad, pues inmediatamente pues lo convierte en un foco posible de contaminación, el niño hacia el adulto mayor. En estos casos es importante identificar la situación con la escuela, identificar con los profesores y con los manejadores de estos niños de que este niño tiene una condición de vulnerabilidad en su hogar para, si se quiere, no permitirle bajar la guardia, impedir, así como vamos a hacer con el que tiene diabetes, que vamos a estar encima de él vigilando, igual con estos niños que tienen condiciones vulnerables dentro de sus hogares, manejarlo como si fuera él el inmunocomprometido. Vamos a seguir con otra llamada del público antes de nosotros seguirles preguntando a la doctora. Saludos. ¿Es recomendable enviar a los niños de vuelta al colegio con el virus todavía circulando? Mira, mi amor, nosotros no perdemos la esperanza de que esto se va a acabar un día. El otro día yo le comentaba a alguien de mi familia, me entristece, me deprime el pensar que voy a envejecer con una mascarilla. Ojalá que no, ojalá Dios meta su mano y podamos tener el fin de esta situación que realmente nos volteó la vida. Pero no sabemos hasta cuándo, no sabemos cuántas variantes nuevas van a surgir, no sabemos cuántos países van a seguir alegando el derecho, su derecho propio de no vacunarse o de no usar mascarilla. Y mientras esto esté presente en el mundo, no importa que los dominicanos nos vacunemos 100%, tenemos cierto grado de protección, pero recuerda que República Dominicana es un país que está abierto al turismo y que es un atractivo para el mundo turísticamente. Y cada vez que vengan y nos visiten con cepas nuevas, con variantes nuevas, estamos expuestos. Entonces esto no se le ve el fin. Ojalá tengamos un final cercano, pero no podemos parar la vida. El año que paró el tiempo, hay una canción muy bonita de los Pimpinela, pero tenemos que seguir. Ya evidentemente el mundo está colapsando, el mundo está quebrando, debemos de seguir. Definitivamente, nosotros estamos ahora viviendo la covidianidad e intentando convertirlo en nuestra cotidianidad. Es una realidad que nos golpea en la cara a todos. Yo soy de las que creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros actuar con responsabilidad personal, responsabilidad social, responsabilidad colectiva, asumir que todos tenemos una cuota de culpa y como tal tenemos que tener también una cuota de responsabilidad
para ver cómo el COVID-19 se puede realmente controlar y tomando las medidas del lugar. Tomando las riendas. Pero tomando las riendas de lo que está pasando. A propósito de esa pregunta, doctora, de manera rapidito, ahora en los medios de comunicación ayer y hoy, incluyendo a nuestro señor presidente, él alertaba sobre nuevos casos de COVID por abrir las clases. Hablaban de que realmente hay un rebrote. ¿Cree usted que realmente es por la vuelta a la clase presencial o subyacen algunas otras razones? Mira, yo entiendo, el Ministerio de Salud Pública tiene el control de los casos que no tenemos nosotros, cuántos casos se van presentando día a día, pero las clases comenzaron el día 20. El 20 de septiembre abrieron las clases. Y quienes trabajamos en hospitales hemos podido ver que esto ha ido en ascenso desde hace un tiempo. Hace un tiempo que, pues definitivamente, lentamente, si se quiere silenciosamente, esto ha ido en aumento. De manera tan discreta que quizás hasta ha pasado desapercibido para quien no tiene un control directo de lo que está sucediendo. Yo entiendo que es posible que el regreso a clases sea un aporte, pero básicamente, si tú te mueves en la ciudad, de un tiempo a esta parte, si tú te mueves en los sitios, los teteos nunca han parado. La acumulación de gente, los restaurantes, y no estamos hablando de los sectores de menos recursos, estamos hablando en todos los niveles. Ya la gente olvidó, ya la gente celebra bodas, ya la gente celebra bautizo, cumpleaños, despedida, entierro, donde no hay control. Tú has visto los últimos entierros de personas famosas, dominicanos, lo que ha pasado. Tuvimos un entierro de la madre de un expresidente, de Johnny Ventura, y entonces cuando tú ves eso en la prensa y en la televisión, tú te da grima. Tú como infectólogo, tú dices, pero Dios mío, ¿y dónde se fue la precaución? Entonces esto no ha parado. Seguimos continuamente olvidando que el virus está allá afuera, y que de hecho la variante más contagiosa y que más afecta a los jóvenes y a los pequeños está en nuestro país. Bueno, vamos a tomar dos preguntas más del público antes de ir a la pausa. Buenas, mi pregunta es, mi hermana aún no ha completado su esquema de vacunación contra el COVID, solo tiene una dosis. ¿Es recomendable que ella espere a completarlo o ya puede entrar a las clases? Ella debe entrar a las clases, debe de mantener, tú que eres estudiante de término de medicina, orientar a tu hermanita de que bajo ningún concepto debe exponerse porque todavía no está protegido. Incluso cuando se ponga su segunda dosis, todavía a los 15 días existe cierto grado de vulnerabilidad, porque hay otros que no van a tener ninguna vacuna por la edad. Entonces con eso hay que tener una precaución, pero sí debe volver, está apta para volver. Otra pregunta, por favor. Doctora, ¿me puedo quitar la mascarilla en el recreo? Porque me da mucho calor. Niño, lo Ay, que Dios decía. Dios mío, esa cosa linda. A mí, lo que él decía era que, Me da doctora, mucho calor. ¿me puedo quitar la mascarilla en el recreo? Porque me da mucho calor. Sobre todo, él está orientado, esa cosa linda que habló, está orientada en el recreo, él no se la va a quitar en el aula. Mira, amores mío, yo soy una doctora vieja y a veces yo quiero quitarme esa mascarilla y tirarla para el techo, por ahí, bien lejos, porque nos hastiamos. Hay días que yo digo, hoy esta mascarilla pesa más que nunca. Yo te entiendo, precioso mío, yo te entiendo, pero ahora mismo yo estoy casi segura que tú no estás vacunado porque tú no debes tener 12 años. Hay que esperar, no te puedes quitar la mascarilla. Si la cosa se desespera mucho, tú pides un break, un tiempecito y sale al patio con un supervisor y 3 minutos la mascarilla afuera, pero no acompañado de otros niños, tú solito. La verdad que esa pregunta a mí me llegó al alma. Vamos a la pausa, pero antes, doctora, vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta, porque esto lo han hecho un montón de gente a través de mi celular. ¿Cuáles son los riesgos del transporte escolar? Porque no todo el mundo tiene carro o
la posibilidad de llevar sus hijos a la escuela. Entonces, usted no se imagina, cualquier cantidad de personas están sumamente preocupadas. No se vayan, regresamos con la doctora Dania Torres, infectóloga pediatra, para seguir hablando sobre COVID-19 y el regreso a clase. Gracias por esperarnos y ahí fielmente con sus viernes de salud. Hablamos con la doctora Dania Torres, pediatra infectóloga, sobre el COVID-19 y el regreso a clase. Doctora, antes de entrar al tema más álgido, y es el asunto de la vacunación en los niños, sí, y todo ese tipo de situación que se ha dado, dejamos en el aire una pregunta que es súper importante para los padres. Sí. Cuéntenos, doctora, el transporte y los riesgos. Sí, mira, Neri, realmente el transporte en nuestro país es un riesgo. Yo entiendo que los padres ahora tienen que hacer un alto y ver qué tan necesario es la posibilidad de que su hijo se vaya en un transporte escolar o que pueda alguien alcanzarlo. El que está cerca, que puede llevarlo caminando, el que puede hacer un alto y llevar a su hijo al colegio o a la escuela antes de irse a trabajar, realmente el transporte significa un riesgo. Sabemos que es común en nuestro país que las escuelas no tienen un transporte regularizado como hacen las escuelas en Estados Unidos, sino que la gente contrata. Y aquel que está contratado para llevar niños a la escuela, pues lo que menos tomaba en cuenta era el espacio. Sabemos que ahora debe haber un espacio entre un niño y otro, respetando un asiento, dejando un asiento libre. Lo ideal, entendemos, es que numerar los asientos, darle numeración para que según vayan subiendo, cada niño sepa dónde le corresponde, no haya confusión, no haya problema, no haya alteración por el espacio, y que se establezca esto. Claro, esto va a traer como consecuencia menor espacio para estos choferes y por lo tanto probablemente va a haber un aumento de la cuota. Pero las posibles opciones, como le decía, es buscar otras alternativas, el que pueda, que trate de salir de la situación del transporte escolar, porque realmente, aunque no querramos, pues aceptarlo es un riesgo. Definitivamente. Va a significar un riesgo. Vamos a dos preguntas más del público antes de entrar, doctora, de lleno en el tema de la vacunación de los niños y el COVID. Por favor, a nuestro señor director, Edwin. ¿Cuál es el protocolo de seguridad o el manejo de la entidad frente a un caso positivo detectado de COVID, ya sea estudiante o de profesor? No se oye, no se oyó. No escuchamos bien. No escuchamos la pregunta. Vamos a, mientras tanto, entonces, mientras arreglamos el asunto porque no se está oyendo, ¿cuáles son sus sugerencias, doctora, para la hora del recreo y el almuerzo? Que para mí yo creo que son las dos puntos más álgidos y de posible potencial contaminación de los niños. Mira, yo creo y entiendo que lo del recreo va a haber que pautarlo. Regularmente se tenía por norma que había una hora o un tiempo específico para recreo donde todos los niños salían al patio. Yo entiendo que eso debe ser regulado, de que deben de variarse las horas por grupos. Los más pequeñitos que necesitan comer primero, pues que salgan en grupos pequeños, si tienen, dependiendo del espacio que tengan en el patio, con supervisión directa todo el tiempo, profesores que se integren y que no permitan el acúmulo de niños, porque evidentemente cuando vayan al patio van a querer quitarse la mascarilla, y entonces pues que lo hagan por niveles, comenzando desde los niveles más bajos y que vayan variando la hora del recreo. Tercero, cuarto y quinto salen adelante, quinto y sexto, séptimo salen más atrás, dándole el tiempo, pero que definitivamente se haga rotatorio, no salgan todos a la vez al patio, porque va a significar un riesgo. Definitivamente. Vamos ahora, disculpas que el sonido estaba un poquito mal. Señor director, por favor. ¿Cuál es el protocolo de seguridad o el manejo de la entidad frente a un caso positivo detectado de COVID, ya sea estudiante o de profesor?
Nosotros tenemos el protocolo que ha establecido básicamente la Organización Mundial de la Salud, la OPS, CDC, todo el mundo. Nosotros en República Dominicana nos apegamos al mismo protocolo. Inmediatamente detectamos la sospecha de un caso en un estudiante o en un profesor, lo primero es el aislamiento y la cuarentena de quienes les rodean ante la posibilidad de que el caso esté positivo. Hay testeo y hay pruebas diagnósticas. Inmediatamente la sospecha de un caso se hace el testeo para el diagnóstico definitivo y automáticamente debe entrar en cuarentena aquellos contactos íntimos, ya sea de un profesor, si lamentablemente a veces un profesor tiene varios cursos, si es uno solo, pues automáticamente quedan todos. Esto tiene mucho que ver también el control de vacunación de los pobladores de ese curso. Si tú tienes una población que está completamente vacunada, mayores de 12 años, pues el riesgo ahí disminuye. Ahora, si tú tienes una población de 5 años, donde tú tienes una profesora que le está dando asistencia cuando quieren ir al baño, cuando quieren alguna ayuda, ahí se nos complica la cosa, porque automáticamente todos deben entrar en cuarentena hasta que se certifique el estatus real de esa profesora. Recuerden que estamos en temporada de gripe, de virus, de diferentes virus, que vamos a tener influenza, que vamos a tener metavirus, que vamos a tener virus de la gripe, entonces no siempre va a ser influenza. No siempre va a ser, coronavirus, COVID, pero sí definitivamente hay que estar alerta. Control de temperatura a los niños al entrar. Entendemos que todas las escuelas deben tener un termómetro fijo, no tocar, no acercarte, sino un termómetro donde ellos pasen, coloquen su mano y vayan entrando con 1 metro de diferencia en distancia. Doctora Dania Torres, llegamos ahora al punto más álgido de la situación y más actual. La papa caliente. La vacunación de los niños. En China, desde hace tiempo, desde el comienzo de la pandemia, los niños lo comenzaron a vacunar. En Chile ya desde hace tiempo están vacunando a los niños de 6 años en adelante. Ya en Estados Unidos, Pfizer depositó todos los papeles, todas las muestras de lo que ellos entienden que podría ser la vacunación para niños de 5 a 11 años. Los ensayos. Los ensayos ya ellos los presentaron, todavía eso está sujeto a aprobación, pero dicen que aparentemente quizás esté en la puerta de casi ahí. Usted, infectóloga pediatra, ¿está de acuerdo con que los niños se vacunen y desde qué edad, doctora? Sí, estamos 100% de acuerdo con la vacunación a partir de los 5 años de edad. Como tú bien dijiste, Pfizer ya ha demostrado, ha depositado, hay metaanálisis, hay ensayos ya realizados, donde se evidencia que la vacuna va a tener una excelente respuesta. Vacunas ARN mensajero, el riesgo es mínimo, por no decir ninguno, de efectos secundarios. Los efectos secundarios normales que se producen con cualquier vacuna. No se espera que haya ningún tipo de daño, lesión de ningún tipo. Los niños, contrario a los adultos, tienen un sistema inmunológico mucho más activo y lo que se espera es que los niños estén más protegidos que los adultos con esta vacuna. Entonces, a partir de los 5 años, cuando se apruebe por la FDA o por la EMA o por quien sea que tiene la capacidad de valorar riesgo-beneficio, y apruebe el que se administre esta vacuna. Ojo, es importante explicar que no es la vacuna que nos están poniendo nosotros. Exacto, discúlpeme, doctora, eso le iba a decir, porque la de Pfizer es una dosis de 30 microgramos. Exactamente, no es la misma dosis de los adultos. No. Como dijo tu hijo, que lo vi el otro día, es una ñinga que le vamos a poner. Una ñinga. Sí, Héctor el otro día hablando de vacuna en niños, entonces lo estábamos viendo. Felicidades, Héctor, tú eres un caballo, como dicen por aquí. Lo que vamos a poner a los niños serían 10 microgramos, una ñinga. Entonces no es que ponerle machín, es que cuando se apruebe, cuando esté establecido, yo entiendo que debemos sumarnos a los países que van a aceptar como normativa el que los niños sean vacunados. Señores, a los niños dominicanos le ponemos vacunas que son pesadas y que tienen riesgo, vacunas que tienen riesgo de cada 5 millones de dosis el niño va a hacer la enfermedad. Y eso nadie lo discute, todo el mundo agarra al muchacho, venga a vacunarse, abra la boca, bébase su polio, póngase esto, la BCG, vacunas que realmente tienen un riesgo implícito, más esta se evidencia por el tipo de vacuna que es que no va a tener un riesgo implícito.
Entonces, estamos 100% de acuerdo y cuando empiecen a vacunar vamos a hacer fila con lo nuestro, va a llevarlo, venga, póngale la vacuna a este también. Pero hablando en ese sentido, y mientras llegue la vacunación para los niños, doctora, una de las cosas que a mí me tiene muy preocupada es que los centros de vacunación aquí en República Dominicana están vacíos. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, por Dios? La gente se recogió entre comillas, porque la gente sigue bailando y sigue saliendo y sigue fiestando, pero los niños lo tienen trancado. Se han recogido, casi siempre los centros de inmunización están rodeados o están dentro de hospitales y han cogido miedo. Nuestro centro de vacunación en el Marcelino Vélez Santana, que está en el edificio número 1, que es el viejo, mientras que el edificio 2 es el de COVID, pues yo estoy ahí trabajando y déjame decirte que se cayó prácticamente el sistema de inmunización. Cayó porque la gente teme acercarse, pero hay cientos de centros de atención primaria que también cayó la inmunización y eso es peligroso, eso es muy peligroso porque hace un tiempito tuvimos 7 muertes por difteria por niños que no habían sido vacunados con una vacuna que es gratis que está en todas las esquinas. Una difteria importada que nos afectó y nos mató 7 niños sin necesidad, muertes que no eran necesarias. Entonces, ojo con eso, no dejemos caer los esquemas. Incluso, ahora en octubre comienza la temporada de inmunización de la influenza, tenemos que acudir masivamente a poner la vacuna de influenza a nuestros niños, a nuestros ancianos, a todo el mundo. Porque si estos dos titanes se encuentran, influenza por un lado y corona por el otro, probablemente no lo vamos a contar. Entonces vamos a disminuir el riesgo, vamos a minimizar la posibilidad de fallecer por una cuestión respiratoria. Vamos a seguir con la participación del público, por favor. Buenas, yo quisiera saber qué usted opina acerca de que la entrada a los colegios sea obligatoria. ¿Cree usted que eso debería ser únicamente una decisión de los padres? Mira, obligatorio nunca va a ser, porque el padre que no quiere mandar a su hijo a la escuela y decide seguir virtual o semipresencial, eso no lo podemos manejar nosotros. Lo que sí recomendamos como profesionales que manejamos niños es que lo mejor que le puede pasar al niño es integrarse otra vez a la escuela. Porque hay una situación que son los grandes ignorados. Estos niños han sido afectados mentalmente, socialmente, psicológicamente, al haber sido retirados de las escuelas. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un niño es reintegrarse a la escuela presencial. Seguimos con la participación del público, por favor. Cuando mi sobrina regresa a la casa del colegio, además de desinfectar el uniforme, debe desinfectar los lápices, cuadernos, mochilas y demás útiles escolares. Pero no solo la desinfección del material que van a utilizar en la escuela. Cuando el niño se para al salir de clase, esa silla, esa mesa, ese salón debe ser desinfectado. Vamos a necesitar mucho personal en las escuelas, esa gente que está en su casa desempleada. Ustedes saben que esta pandemia lo que más ha traído es desempleo, suicidio, depresión. Ahora es una oportunidad de reintegrar personas incluso adultas que pueden colaborar con esa limpieza. Porque cada vez que un niño se retira a su hogar, tenemos que hacer una desinfección completa del curso, del aula, incluso del patio y de las áreas de juego. Cuando ese niño vuelva mañana en la mañana, debe de no encontrar un riesgo que quedó de su clase anterior, que uno que pasó desapercibido, que no tiene manifestaciones, contaminó el pupitre o el picaporte de la puerta. Las puertas lo ideal es que queden abiertas, las ventanas, las puertas, para que el niño no esté tocando picaporte. Todo eso hay que desinfectarlo a su salida. Vamos a seguir con la participación del público sobre COVID-19 y regreso a clase con la doctora Dania Torres. Y quiero recordarles que el teléfono de la doctora Torres, y lo vamos a estar diciendo, 809-682-2095. 809-682-2095. Ella tiene su consulta en el Centro de Obstetricia e Infectología y ginecología en la Avenida Independencia. Centro de Obstetricia y Ginecología en la Avenida Independencia. Seguimos con la participación del público, por favor. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Como profesional de la salud, ¿usted considera que se deberían administrar pruebas gratuitas de COVID en las escuelas como medida preventiva? Gracias.
las que si usted considera que se deben de hacer antes de las pruebas de COVID como una medida preventiva. Sí, el testeo. Está establecido que todo personal que labora, el personal, los profesores, lo de limpieza, el director, el subdirector, que no ha completado su esquema de vacuna, que no tiene las 3 dosis reglamentarias en nuestro país, ese personal regularmente debe hacerse un testeo hasta que complete su esquema de inmunización. Seguimos con otras preguntas, por favor. Usted como experta en el área de la salud e infectología, ¿considera que sea conveniente un retorno a clases durante este proceso de pandemia? Doctor, ¿usted cómo... Es lo mejor que le puede pasar a los niños. Tenemos que recuperar la salud mental de nuestros niños. Es importante que regresen a clase. Y una de las cosas que es importante que se diga en esto, porque hay muchas preguntas sobre la ansiedad, que conversábamos, Dania, tú y yo fuera de cámara, y es que los niños generalmente responden a la conducta del entorno. Es sumamente importante que los padres, los familiares, tengan una forma con bastante cordura, que haya comunicación, que a los niños se le den respuestas si ellos preguntan, hasta donde ellos pregunten, que ellos sepan que cualquier duda que tenga pueden hablarlos con los padres, porque después de haber estado tanto tiempo en casa, ya lo saben, volver y retornar, eso crea mucha ansiedad. Vamos, la última pregunta del público y luego, doctora, su recomendación, porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. La próxima pregunta, por favor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existen recomendaciones especiales para la ventilación y el uso de aires acondicionados en las escuelas? Acondicionado, doctora, pero en los colegios privados sí los hay. Correcto. Lo ideal en estos centros privados donde hay aire acondicionado, si tienen las condiciones, si tienen las ventanas, si tienen las puertas, es airear de forma natural el salón. Es lo ideal. Incluso se habla de comprar ventiladores, abanicos y esto, que puedan remover continuamente en el medio ambiente el aire, realizar el intercambio. Es lo recomendable. Doctora, en 30 segundos, sus recomendaciones a los padres, porque esta es la situación que, si bien es cierto que la escuela puede tener protocolos y puede tener una serie de reglas, los padres son una de las partes más importantes, una de las patas de la mesa que más sostiene lo que puede ser la seguridad de sus hijos en el retorno a clase. Correcto. Mi recomendación es que más que responsabilidad del gobierno, tu hijo es tu responsabilidad. Comienza vacunándote y completando el esquema de inmunización junto con todos los miembros de tu familia. Aún tu niño no puede recibirlo, si tú te proteges y todo el entorno dentro del hogar, tu niño estará protegido. Sé responsable no mandando un niño enfermo a la escuela. Si detectas cualquier signo o síntoma de cualquier enfermedad respiratoria, aunque sospeche que no es COVID, identifícalo como una posibilidad y repórtalo a la escuela. No mandes a tu niño enfermo ni sin protección de mascarilla. Gracias, Daniel. El tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Esta hora pasó volando. A ustedes, nuestro agradecimiento por habernos dispensado su atención y recibirnos en nuestros hogares. La invitación permanente de que los viernes estén con nosotros aquí en estos viernes de salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no se olviden que la responsabilidad y la salud de nuestros hijos comienza en casa.